El gasto tributario. Nada más hace efecto una hora. Primero, confírmame ese dato que me preocupa mucho. ¿Es verdad que el gasto corriente, nóminas, 20,000, de 7,000 y pico a como 12,000 y pico de millones, que las pensiones solidarias de 600 millones a 3,500? Y es verdad entonces que por primera vez en la historia el gasto corriente supera los ingresos del gobierno. Eso es correcto. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Correcto. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Sí, es correcto. De hecho, tenemos desde el cierre de 2020, donde el gasto corriente fue superior a los ingresos corrientes. Eso se explica, obviamente, por los subsidios que se dieron de manera extraordinaria durante la pandemia. El presupuesto... Hubo una vez que fue por la pandemia. Ahora, después de ahí, en 2021, 2022, 2023 y 2024, en esos 4 presupuestos generales del Estado y luego en la ejecución final de cada uno de esos años, el gasto corriente fue mayor que los ingresos del gobierno. Es decir, que si uno lo ve, digamos, desde el punto de vista de gasto de capital y deuda, estamos tomando deuda para pagar gasto corriente, incluyendo intereses. Es importante, aunque ese programa, la política no es un tema para nosotros, pero las políticas públicas sí, de acuerdo. Oigan el dato en función de lo que está diciendo Richard, para entonces caer en el gasto tributario, que es una discusión, que si los paneles solares, Magín Díaz, una campaña ahí, ¿verdad? Bueno, energías renovables. La nómina pasó de 12,880 millones de pesos en julio del 2020 a 20,000 millones de pesos en octubre del 2023. Eso es mensual. 20,000 millones de pesos en el 2023 para un aumento de 7,026 millones de pesos mensuales. En términos anuales, esto sería más de 91,400 millones de pesos de incremento. Las pensiones, las normales, las de ley, pasaron de 3,360 millones mensuales en julio 2020 a 5,279 millones en octubre 2023. Y 31,000 millones al año. Y las pensiones solidarias han pasado de un presupuesto de 600 millones de pesos a un presupuesto de 3,550 millones de pesos anuales. Entonces vamos a hablar del gasto tributario. Gasto tributario es básicamente todo aquel gasto que se le llama gasto tributario a todo aquello que son exenciones de impuestos y que los diferentes sectores no pagan por estar protegidos por una ley. Por ejemplo, si yo, que soy un asalariado, gano menos de 30,000 pesos, yo no pago impuestos sobre la renta porque el umbral es superior a los 33,000 pesos, creo que está. Ese impuesto que yo dejo de pagar por esa exención, se computa como un gasto tributario. Pero igual si soy un generador eléctrico, que tengo exento el pago de los impuestos del combustible que yo uso para generar electricidad, pues también se computa como un gasto tributario. Si yo compro algunos bienes de consumo, como el pollo, como el pan, esos no pagan ITEVIS. Al no pagar ITEVIS, esos bienes de consumo, esos alimentos, pues eso es gasto tributario también. Entonces, actualmente se tienen alrededor de 340,000 millones de pesos estimados como gasto tributario, que es equivalente a 4.6% del PIB. Es bastante alto. 4.6% del PIB. Es decir, educación se le presupuestan alrededor de 4% del PIB cada año. Esto es mayor al presupuesto de educación. Entonces, en una eventual reforma fiscal, reforma tributaria, ¿qué se iría? Porque se supone que la exención fiscal, que el gasto tributario debe tener algún tipo de tributación, ya sea socialmente, tiene que agregarle valor a la sociedad, generar un valor social.
Si a ti te preguntaran, y no te voy a poner en una situación difícil, pero de alguna manera tendremos que entrar en una evaluación del gasto tributario punto a punto, es decir, por cada uno. Combustible para el transporte, combustible para la generación de energía, combustible para los gremios, ejemplo. Turismo, ejemplo. Y así, un regrete de cosas. Mire, yo creo que la reforma, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, tienen quizás 2 décadas planteando que aquí hay que hacer una reforma tributaria que elimine exenciones. De ese 4.6% del PIB, el último documento del fondo que tuve acceso hablaba de que hay que tratar de reducir alrededor de 2 puntos porcentuales. Es decir, bajarlo a 2.6. A 2.6. Obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, claro. Parte del tema está en que ese gasto tributario tan elevado que tenemos acá está vinculado con exenciones de bienes de consumo, alimentos, bienes que van dentro de los renglones de salud y educación, y sobre todo de la exención al impuesto sobre la renta, ese umbral que yo dije que tenemos los asalariados. Entonces, reducir las exenciones hay que pellizcar a mucha gente, en este caso. Y es más fácil, desde el punto de vista de recaudación, y por eso las reformas tributarias que se han hecho en el pasado van orientadas hacia allá, es más fácil subir tasas de impuestos que actualmente se tienen. Es decir, que la clase media puede terminar pagando 20. Los platos rotos. Yo creo que probablemente lo va a hacer. Casi seguramente. Sí. Ahora bien, en esa componente de la reforma, el Fondo Monetario también sugiere que si se suben del impuesto sobre la renta, 2 puntos porcentuales de ingresos se suben, hay que ver si se pueden compensar hogares que son afectados con mayores subsidios, mayores transferencias. ¿Y la reducción del gasto corriente, por ejemplo? Se puede focalizar, pero eso es, digamos, una utopía. Fábula, una utopía, una fábula. Un cuento de campaña. Que se ha querido vender aquí de hace tiempo. Y es que el presupuesto de gastos del país es altamente rígido. Tiene que ver mucho con pago de intereses de la deuda, tiene que ver mucho con pago de salarios, pago de pensiones. Y el componente que se utiliza como ajuste es precisamente el gasto de capital. Y por eso hemos visto que los últimos 3 años el gasto de capital está reduciéndose cada vez más. Sucede es decir, la inversión pública. Claro, la inversión pública. Todos los días hacia así. Carreteras, puentes, elevados, metros. Eso cada vez es menor porque el gobierno tiene una meta de lograr un déficit anual de más o menos 3% del PIB y lo logra reduciendo algunos gastos. Y el gasto más fácil de reducir es precisamente el que depende de él totalmente. Claro, el gasto de inversión. Termíname ese puentecito para yo inaugurarlo. Pero afectando así el desarrollo. Obras, indudablemente. Obras menores. Si tú gastas menos en inversión pública hoy, vas a crecer menos en el largo plazo. Así es. Entonces tenemos ese problema, digamos, intertemporal. Entonces, quien gane las elecciones tendrá que fajarse con una reforma tributaria, con una reforma. Tendremos que hablar de aspectos tributarios y fiscalidad. Yo pienso obligatoriamente. Que sí, pienso que sí. El Fondo Monetario Internacional tiene esa sugerencia de hace tiempo. La deuda está llegando a unos niveles interesantes, aunque no es que haya un riesgo de impago. No hay riesgo de default. No hay riesgo de default. Eso también fue otra eso mentira. Eso fue una mentira. Que se fue diciendo y que realmente no tiene asidero. No, Ahora no. bien, Qué bueno que usted me hace esa aclaración. El problema de República Dominicana está en el pago de los intereses de la deuda. Ya somos el 4º país de Latinoamérica. Y uno de los 15 del mundo. En pagos de intereses. Como proporción de los ingresos. O sea, nosotros la recaudación del gobierno, a pesar de que vemos impuestos altos en algunos productos, algunos bienes, la recaudación del gobierno termina siendo de las más bajas de América Latina.